Tuvimos un terremoto, ¿no? No sabemos si se está estabilizando, la verdad es que no sabemos, no la vimos venir, no esperábamos semejante devaluación en la magnitud que se dio y sí vemos en los mercados que comienzan a acomodarse las variables de alguna forma, ¿no? No quiere decir que se vayan a mantener así. ¿Qué quiere decir esto? Después de la licitación de Levax, que fue el momento de quiebre, que se licitó al 40% el tramo más corto, las tasas, los días anteriores, las tasas, por ejemplo, de descuento de cheques, habían superado el 40%. Es decir, que si alguna pyme quería vender cheques para financiar su actividad, lo hacía arriba del 40%, ¿no? Eso se está revirtiendo, ahora las tasas bajaron al 35, 32, 30 y ahora se da el ingreso del vice que está comprando cheques avalados por SGR en el mercado, vía mercado de capitales, ¿no? Está comprando cheques en una tasa aproximada del 25-30%, ¿sí? No es lo ideal, pero venimos de un par de semanas donde lo que se pagaba era arriba del 40%. Y el principal perjudicado de toda esta situación son sin duda las pymes, aquellas que necesitan financiamiento constante para seguir funcionando y para dar vuelta a la rueda productiva. Con tasas de interés que superaron el 40%, hoy las pymes prácticamente se han quedado sin posibilidad de financiarse. Bueno, se habla de que se estaba pidiendo, dentro del gobierno hay líneas que piden que se vuelvan los créditos productivos, esos a tasa LIP, la tasa de línea productiva, al 17%. Y por otro lado se dice que el Banco Central no quiere saber nada con subsidiar tasas básicamente en créditos, ¿no? Honestamente no sé en definitiva qué es lo que va a pasar, qué línea va a terminar prevaleciendo, pero sí se hace difícil saber cuál es la tasa a la que tengo que tomar un crédito en este momento. ¿Cuál es la tasa? ¿Sí? ¿Es bueno si logro tomar algo arriba del 20 o es malo? Todavía creo que falta terminar de definir cuál va a ser la tasa. No creo que en el corto tiempo bajen las tasas, no creo que en el corto tiempo, el Banco Central de hecho hoy anunció que no iban a bajar en el corto tiempo. Y eso va a poner un costo de financiamiento muy alto, ¿no? Hay alternativas al crédito que pueden ser las obligaciones negociables PYME, por ejemplo, que son avaladas por SGR, o los cheques de pago diferido que se negocian en el mercado de capitales, o el pagaré bursátil. No es complejo hacerlo, es un cambio cultural también, pero en definitiva son, creo yo, herramientas que hay que analizar. La tasa la va a poner el mercado y en estos momentos, como dije hace un momento, está en el 25-30% para cheques y en el caso de las ON simple viene entre el 7 y 8% en dólares. Se puede estructurar el pago de las obligaciones negociables de acuerdo a las necesidades de las empresas. El plazo es hasta 5 años, aunque en el mercado en realidad se negocian hasta 3, es donde hay volumen. Y bueno, esas son las alternativas que hay en este momento, ¿no? Y de acuerdo al contexto en el que estamos, donde las tasas de interés están en precios totalmente irrisorios para tomar una financiación en una empresa, son momentos en los cuales hay que tratar de esperar que se dé nuevamente esa coyuntura. Y en esa espera es el momento ideal para empezar a armar carpetas y tener los papeles listos, porque uno de los instrumentos que nosotros venimos diciéndole hace mucho tiempo que van a aparecer y que van a seguir siendo las claves y las bases del financiamiento son las sociedades de garantía recíproca, las SGR. Y una de las cosas que se pueden hacer en estos contextos es prepararse con las carpetas en las SGR y eso no tiene costo. Totalmente. Sí, hay que jugar con las cartas que nos tocan, ¿no? No es una opción, es decir, son las cartas que nos tocaron en definitiva y es la realidad con la que tenemos que trabajar. Nosotros venimos trabajando mucho con todos nuestros clientes en esto, justamente en decirle, bueno, la mayoría de las SGR no cobra por calificarte. Entonces, tener la carpeta calificada y tener una línea asignada para el momento en el que la necesite, ¿sí? Puedo no utilizarla nunca y no tuvo ningún costo, pero si la necesito, si necesito acceder a líneas, está disponible, ¿no? Y sí insistimos mucho en eso, creemos que es fundamental. Yo tengo que tener las alternativas. Después elijo qué alternativa utilizo, ¿no? En este momento, por ejemplo, los bancos están comprando cheques en el orden del 38%.
¿sí? Como buenos a hoy, ¿sí? Ayer, 38%. 36% grandes empresas, ¿sí? Lograban esa tasa. Y el mercado de capitales está en 25, 30. El que tenía la carpeta lista pudo aprovechar de negociar valores hasta un año a esta tasa de 25, 26, 28, 30, y el que no tuvo que ir al banco y negociarlo al 38 o más. Hasta aquí hemos hablado sobre quienes están necesitando financiación, pero ¿qué pasa con los ahorristas? Los que quieren invertir su dinero con este terremoto que hubo, ¿cuáles son las opciones que quedaron? No, en definitiva, para quien tiene ahorros, la decisión pasa por saber en qué invertir. Hoy instrumentos como la LEVAC justamente está pagando el 40%. A plazos más largos, 120 días, estaba en 38%. ¿Sí? Si quiero colocar o dolarizar parte de mis ahorros y no tenerlo inmovilizado, puedo comprar bonos. Los bonos están rindiendo entre el 5, 6 y más aún en dólares. Si quiero colocarme en pesos, pero no quiero colocar solamente en LEVAC, puedo colocar dinero en cauciones, que son garantizadas por los mercados. O comprar cheques de pago diferido avalados por SGR, donde mi riesgo es sobre la SGR. Entonces sí creo que hay alternativas de inversión interesantes. Lo que cada uno tiene que definir es cuál es su perfil, qué tiempo va a permanecer en esa inversión de acuerdo al perfil de cada uno, ¿no? Y a la necesidad que tenga de disponer de ese dinero. Y elegir cuál es el instrumento más adecuado o cuál es el conjunto de instrumentos. Por ahí no poner todos los huevos en la misma canasta, sino elegir distintos instrumentos, dolarizar parte de la cartera. Después de este movimiento del tipo de cambio, muchos dolarizaron parte de su cartera, buscando justamente que no los afecte tanto el tipo de cambio. Hay instrumentos con el correcto asesoramiento con el cual uno puede estar cubierto del movimiento del tipo de cambio. Hay fondos que ajustan por tipo de cambio. Y todo esto tiene que ver con el mercado de capitales y lentamente la gente va entendiendo lo que son los mercados de capitales, tanto para quienes son ahorristas como para quienes buscan financiación con los distintos instrumentos que se van provocando. Sí, van entendiendo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos muchísimas consultas y te diría diariamente se abren cuentas nuevas. Lleva mucho trabajo, ¿sí? Hay que difundir, dar a conocer. Pero la gente no es tonta, ¿no? Es decir, cualquiera entiende cuando ve diferencias de tasas, a cuánto le están pagando por sus ahorros y cuando tenés que financiarte, cuáles son tus alternativas para financiar tu actividad. Entonces sí, hay muchas consultas, hay mucho cierre de operaciones, se viene creciendo mucho en la unidad bursátil, puntualmente en nuestro caso, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer en Argentina. El 1% de la población, poco menos, tiene abierta cuenta comitente para operar en el mercado de capitales. Así que hay mucho trabajo por hacer y mucho potencial. ¿Seguiremos con meses movidos? Yo creo que vamos a seguir con meses de tasas altas, sí. Sí, creo que sí. Y eso, bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? Sus beneficios y sus consecuencias. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.